Hola a todos y todas, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Todos somos unos con los demás. Esa ha sido una canción que nos ha acompañado en estos 6 años que llevamos haciendo encuentros desde 3xI. Para los que no me conocen, yo soy Camilo Herrera, soy el director ejecutivo de la corporación 3xI y les doy la más cordial bienvenida a este acto cívico, así lo hemos querido llamar, que tiene que ver con conocer los temas que nos polarizan y cuáles son los que nos acercan y poder reflexionar sobre cómo podemos enfrentar estas polarizaciones que nos preocupan. Estamos en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Quiero agradecerle al presidente del Senado, Juan Antonio Goloma, que nos facilitó este espacio para poder hacer este acto cívico. Él quería estar acá dando unas palabras, pero están tramitando hasta total despacho hoy día la ley de presupuesto, no puede estar, pero nos mandó un pequeño video con un saludo que lo dejamos a continuación. Y yo quiero valorar en forma muy especial el informe de polarizaciones que entrega hoy día en el Congreso Nacional 3xI. Porque creo que apunta al eje de la discusión pública que debemos tener en los próximos meses y años. Para liderar bien hay que escuchar bien. Y creo que en Chile nos estamos escuchando poco. Hay poca vocación para entender lo que el otro quiere decir. A veces con matices, a veces con diferencia, pero siempre con interés. Y también, no solamente escuchar, hay que también tener vocación de entenderse. En Chile quizás y en el mundo no es lo más visto o lo mejor visto entenderse. Es más fácil diferenciarse. Hay una cierta tendencia, que es lo que hace el estudio, de valorar las polarizaciones. La pregunta de fondo es lo más inteligente, es lo más sano. Creo que la respuesta es clarísimamente que no. Y para llegar a entenderse hay que escucharse y hay que tener coraje. Coraje para, a veces, pagando costos, ser capaces de llegar a acuerdos. Espero que eso sea la gran conclusión de este importante estudio. Muchas gracias por este saludo. Para los que aún no conocen esta corporación 3xI, contarles que esto nació el 2017, hace 6 años antes del estallido social, antes de la pandemia, basado en un diagnóstico que nuestra sociedad estaba profundamente dividida, con grietas producto de desigualdades de siglos, de décadas, desigualdades sobre todo de trato, de la manera en que nos relacionamos. Y eso provocaba una convivencia muy dañada, y en ese contexto se reunieron 5 organizaciones: la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la COS, que agrupa las fundaciones que trabajan en exclusión social y pobreza, la Asociación de Emprendedores ACET, la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, el Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica y el Sistema B, que reúne las empresas de triple impacto. Entre ellas, ustedes comprenderán que pensamos muy distinto, pero hemos decidido estar juntos antes que privilegiemos estar juntos aunque no estemos de acuerdo. Nos propusimos en ese momento intervenir la convivencia. Nos dimos la tarea de construir cultura del encuentro, una cultura basada en el reconocimiento mutuo, en la escucha, el respeto profundo y el diálogo entre las personas que piensan diferente, el diálogo entre pares improbables. Nos propusimos, en 3 palabras, inspirarnos, incluirnos e innovarnos. Con ese mismo propósito es que hoy día, 6 años después, junto a Criteria, estamos presentando este primer estudio nacional de polarizaciones. Cuando hablamos de polarización, la polarización es una metáfora que habla de una distancia, de un movimiento en un eje, donde de alguna manera nos vamos, cuando nos alejamos en esos ejes, decimos que nos estamos polarizando, habla de ese movimiento. Eso se traduce en la vida social, en los días a día, en este pensamiento de blanco y negro, dicotómico, donde las complejidades se simplifican en una construcción de nosotros versus ellos. Siempre en la polarización a la base está el nosotros versus ellos. Hay 2 grupos. Cuando nos polarizamos, lo que hacemos es que empezamos a cargar de etiquetas al ellos. Esa es la dinámica. Los cargamos de intenciones, de significados, de prejuicios, a todos los que piensan distinto, y construimos unos entes imaginarios en esos ellos, reduciendo infinitamente la complejidad y las matices del debate. Cuando esa polarización llega a sus extremos, lo que observamos
es que se vuelve una dinámica visceral. Somos secuestrados emocionalmente. Nosotros tenemos la razón, ellos no. Esa es la dinámica. Si ustedes miran la campaña que hoy día tenemos en los medios de comunicación de los dos sectores, van a toparse con muchas señales de esto que les estoy diciendo, de un nosotros contra ellos y de etiquetas a ellos. Esta división que tradicionalmente en polarización los estudios se han hecho políticamente entre izquierdas y derechas, o entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, uno puede observar que tiene matices también sociales, que no estoy ni ahí con los de izquierda y derecha. Entonces empezamos a inventar la polarización entre los políticos y los ciudadanos. Y también la podemos mirar entre hombres y mujeres, entre jóvenes y personas mayores, entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, en fin, entre inmigrantes y chilenos. En este estudio hay señales preocupantes de la relación que estamos teniendo entre inmigrantes y chilenos. Como 3xI, tras 6 años de facilitar estos encuentros entre pares improbables en temáticas que nos dividen, hemos aprendido que es legítimo tener diferencias de opinión, pero que éstas siempre tienden a ser menos significativas que las brechas que tenemos de percepción entre nosotros. Las brechas de opinión están amplificadas por lo que hemos llamado polarización subjetiva, que es los prejuicios cruzados que tenemos unos contra los otros. En esos encuentros lo que nosotros nos damos cuenta es que cuando llegan nos miramos con desconfianza y siempre están ellos y nosotros. Y estamos impregnados de esos desconocimientos, de esos prejuicios, pero que cuando nos sentamos a conversar con el fin de escuchar no para responder, sino que escuchar para comprender. Cuando renunciamos por un rato a tener la razón y queremos entender incluso en qué estamos de desacuerdo, y cuando nos encontramos no para necesariamente llegar a un acuerdo, sino para entendernos qué es lo que queremos conservar, qué es lo que queremos cuidar, hemos dado cuenta que esos factores subyacentes de la polarización se disminuyen considerablemente y es posible que surja eso que hemos llamado cultura del encuentro. Este primer estudio de polarización es una oportunidad para la sociedad para mirar y sorprenderse con cuáles son los temas que realmente nos están polarizando y así estar atentos todos en no caer en la dinámica de nosotros versus ellos. Para este estudio construimos 35 frases relacionadas con los temas que dividen el debate público, no solamente en el ámbito político, sino también social. A eso lo hemos llamado las polarizaciones sociales. Desde aquí hacer un compromiso. Esto es una línea base, es una foto, es un punto de partida. Una vez al año queremos repetir este estudio y podemos seguir con rigor qué tópicos nos están polarizando y en cuáles nos estamos encontrando. Podemos perseguir cuáles son las percepciones de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en cualquiera de los clivajes, cómo se van modificando y cómo vamos construyendo entre todos una cultura de mayor encuentro. Así como en el pasado o en el país se mide la inflación, el empleo, el crecimiento, la delincuencia, si concedimos que la polarización es uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia, 3xI, junto a Criteria, se compromete no solamente a trabajar por el encuentro, sino también a medir los factores subyacentes de la polarización con rigor para que sea parte del debate público. Compartiendo estos propósitos y estos objetivos que hicimos esta alianza estrategia con Criteria, porque creemos que para sanar a la sociedad chilena hay que tener un buen diagnóstico. Partamos por este diagnóstico. Disminuir las polarizaciones es la condición necesaria para construir esta cultura del encuentro. Quiero invitar acá para presentarles los resultados del estudio a Matías Chaparro, director de Estudios Públicos y socio de Criteria. Les pido que lo recibamos con un aplauso, Matías. Hola, ¿qué tal? Gracias, te pasaste. Ya, partamos. La idea es explicarle el estudio, construir, por así decirlo, como una base de entendimiento esencial para que podamos entender, digamos, y podamos tener conversaciones habilitadas respecto a los resultados. Entonces, el objetivo de esta presentación es básicamente didáctica. Lo que queremos es explicarle qué es lo que medimos y cómo lo medimos. Partamos. En primer lugar, vamos a trabajar las dimensiones más políticas, es decir, las polarizaciones clásicas entre izquierda y derecha,
y luego vamos a avanzar en una lógica que constituye uno de los elementos de innovación más significativos del estudio, que es avanzar hacia polarizaciones en ámbitos sociales, que son complementarios y distintos al de la polarización entre izquierda y derecha. Entonces partamos con lo más clásico. Y como adelanto decirle, y esto es un indicador bien preliminar, después vamos a explicar de qué se trata, es que aparentemente en el mundo de las polarizaciones sociales, de otros pares distintos a la izquierda y la derecha, aparece una polarización que es menor a la que ocurre en el mundo de la izquierda y la derecha. Es decir, la polarización política, la distancia entre las opiniones de las personas de izquierda y las opiniones de las personas de derecha es mayor de la que ocurre en otros ámbitos sociales. Pero insisto, esto aparentemente, vamos a ver por qué este 18 puntos, que es menor a 31 puntos, en realidad tiene ciertos bemoles. En el ámbito de las polarizaciones políticas, lo primero es explicitar cómo nosotros clasificamos a las personas que van a participar en este juego. Es decir, esto es un ejercicio muy clásico, lo que hicimos acá es muy parecido a lo que haces en cualquier encuesta política. Les pedimos a las personas que se clasifiquen en términos de izquierda y derecha. Obviamente hay personas que no deciden no jugar el juego, no se clasifican con esas etiquetas, y hay otras personas que se clasifican como de centro. En este caso hay 17,4% de personas de izquierda y 32,3% de personas de derecha, en la clasificación que hicimos en este estudio. Perdón por la distancia. Entonces, las personas que están clasificadas de izquierda y las personas que están clasificadas de derecha son las que juegan el juego, es decir, donde nosotros medimos la distancia entre las opiniones y donde también vamos a ver más adelante, medimos las polarizaciones subjetivas, es decir, la distancia que hay entre lo que la gente efectivamente piensa y lo que otros creen que ellos piensan. Las personas que están en posiciones de centro o no se clasifican están, en este caso, fuera de este juego. ¿Cómo medimos polarización? En el sentido más clásico, lo entendemos de esta manera. Primero, una frase. Este estudio tiene muchas frases y están todas construidas tratando de identificar temas en donde efectivamente se producen discusiones que separan aguas, por así decirlo, que generan tensiones en el debate público. Entonces acá les colocamos una, como ejemplo, dice, debe permitirse el consumo de marihuana, debe permitirse el consumo recreativo de la marihuana. Y tenemos un 31% de personas de derecha que está de acuerdo con esa frase, que es el círculo azul, y luego tenemos un 65% de personas de izquierda que está de acuerdo con esa frase, el círculo rojo. Por lo tanto, tenemos una brecha, una polarización clásica de 34 puntos. Es el concepto más típico, digamos, de polarización. Un concepto importante, que aquí lo que estamos midiendo es la distancia que hay entre las opiniones de izquierda y derecha, es decir, la distancia de los porcentajes de acuerdo. Pero cuando la distancia es muy grande, cuando hay mucha separación, lo que ocurre es que justamente hay un vacío en el medio, es decir, eso quiere decir que hay pocas personas de la izquierda y pocas personas que se clasifican como derecha que tienden a tener opiniones comunes, o es decir, opiniones moderadas que puedan concurrir en el medio. Y ese es el problema. El problema que genera la distancia es justamente el vacío en el medio. Veamos algunos ejemplos de frases que polarizan, es decir, que están algunos ejemplos de frases y veamos la distancia en términos de polarización. Primero, se debe privilegiar el crecimiento económico y el empleo por sobre la protección del medio ambiente. La frase que está más arriba. El 17% de las personas de izquierda está de acuerdo solamente y el 48% de las personas de derecha está de acuerdo. Por lo tanto, la brecha en ese caso es 31 puntos. Otro ejemplo, cuando hay mucha injusticia social, se justifican las manifestaciones con rayados, barricadas y bloqueos de calle, tratando de ejemplificar como las expresiones más clásicas de violencia política en manifestaciones públicas. El 21% de las personas, solo el 21% de las personas de derecha, el círculo azul está de acuerdo, y el 51% de las personas de izquierda está de acuerdo. La brecha es de 30 puntos. Pero si nos vamos a otra frase, los derechos sociales como educación y salud deben ser provistos principalmente por el Estado, no exclusivamente, pero sí principalmente por el Estado. Y en ese caso, obviamente, hay un 82% de personas de derecha, el círculo rojo, que está de acuerdo con esa frase, pero también hay un 77% de personas de derecha que está de acuerdo con esa frase. Es decir, el acuerdo masivo que existe en la izquierda, de alguna forma también tiene un lugar bien protagónico en la derecha, y de hecho la distancia solamente hay 15 puntos. Es decir, hay un espacio de consenso bien claro en torno a la provisión principal de servicios públicos por parte del Estado. Otro ámbito en donde hay un consenso es en el ámbito, y después vamos a ver con otra frase, en el ámbito de la inmigración. La frase en este caso es: se deben eliminar las restricciones de ingreso de inmigrantes al país, es decir, los inmigrantes deben entrar libremente.
Y ahí los porcentajes de acuerdo, tanto en la izquierda como en la derecha, son muy bajos. Es decir, muy poca gente en esos dos mundos acepta esa frase o manifiesta acuerdo con esa frase. Lo que quiere decir que hay un consenso muy claro en torno a esta actitud, digamos, no particularmente positiva hacia los inmigrantes. Entonces ahí sí hay espacio de consenso. Pero veamos unos espacios en donde hay disensos muy grandes. Por ejemplo, tenemos, esta encuesta la hicimos inmediatamente después de la conmemoración de 50 años del golpe militar, por lo tanto está muy teñida de esos temas, no solamente porque los resultados tienden a polarizar, sino porque nosotros mismos también pusimos varias frases vinculadas con ese tópico. El gobierno militar no priorizó los derechos humanos, pero lo importante es que hubo orden y desarrollo económico. Esa es la frase. Obviamente solo un 16% de las personas de izquierda está de acuerdo con esa frase, el círculo rojo, y un 70% de las personas de derecha está de acuerdo con esa frase. Es decir, una distancia enorme de 53 puntos. Los carabineros deben poder usar sus armas con libertad, sin restricciones. Solo 23% de la izquierda, el 71% de la derecha, 48 puntos de distancia. Es decir, son temas que nos separan harto. Los pueblos indígenas deben tener sus propios territorios. 44% solamente está de acuerdo en la derecha y un 81% en la izquierda. 37 puntos de distancia. Y, por último, en este ejemplo de frases que tienden a generar más polarización, el lenguaje inclusivo es una exageración basada en una ideología. 39% de las personas de derecha está de acuerdo, de izquierda está de acuerdo con esta frase, el círculo rojo, y 72% de las personas de derecha está de acuerdo con esta frase, es decir, una distancia de 33 puntos. Veamos ahora el mundo de las polarizaciones subjetivas, es decir, hasta acá hemos hablado, por así decirlo, de las distancias concretas, físicas, si uno quiere, que existen entre las personas de izquierda y las personas de derecha. Pero veamos cómo se construyen adicionalmente otras brechas, que nosotros hemos llamado brechas subjetivas, que se construyen a partir de lo que unos piensan de otros. Entonces vamos a ver con un ejemplo, que en este caso es un caso de sobreestimación. La frase es la siguiente, dice, el aborto debe volver a ser prohibido, es decir, no debe permitirse bajo ninguna causal. Obviamente el porcentaje de personas de izquierda que está de acuerdo con eso es muy bajo, y el 44% de las personas de derecha está de acuerdo con eso. Ojo, en los dos lados son minoría, con un 13% y con un 44%. Pero cuando yo le preguntamos a las personas de izquierda, ¿qué es lo que ellos creen que piensa la derecha? Es decir, ¿qué porcentaje de personas de derecha creen ellos que está de acuerdo con esa frase? Las personas de izquierda nos dicen un 75%. Esto en términos prácticos es un ejercicio especulativo que se hace en la encuesta. La persona le planteamos la frase y si es de izquierda le decimos, respecto a esta frase, ¿qué porcentaje de las personas de derecha crees tú que están de acuerdo con esta frase? Las personas de izquierda nos dicen 75%. Entonces la distancia que hay entre el 44% de personas de derecha que efectivamente está de acuerdo con esa frase y el 75% de la estimación que le atribuye a las personas de izquierda es lo que nosotros llamamos brecha subjetiva, es decir, son 31 puntos. Y si uno quiere, en este caso, porque se construye un prejuicio, son 31 puntos adicionales, es decir, la distancia que hay entre la opinión de la gente izquierda y la derecha se acrecienta en este caso por el adicional entregado en términos subjetivos de la especulación de las personas de izquierda sobre las personas de derecha. Entonces, este problema que nosotros hemos llamado distancia o polarización subjetiva es el que a nosotros nos parece súper relevante abordar hoy día. Y si ustedes ven, es un fenómeno que, si bien es complementario con el anterior, tiene cierta autonomía. Es decir, dos personas pueden pensar muy distinto, pero la situación es mucho más compleja si además esas dos personas tienen imaginarios equivocados o no acertados respecto del otro. Es decir, la disposición al diálogo, la conversación que se produce en ese contexto. Veamos un segundo ejemplo que ocurre en un sentido distinto, pero que también es una distancia en términos de polarización. La frase es la siguiente. Durante los años de dictadura, la economía del país vivió un retroceso importante, es decir, la economía estuvo mal, digamos, durante la dictadura. Lo que tenemos acá es que hay un 58% de las un 79% de las personas de derecha, de izquierda, está de acuerdo con esa frase. Y tenemos un 33% de las personas de derecha que está de acuerdo con esa frase. Es decir, la percepción respecto del consenso respecto de que la economía estuvo mal en la dictadura despierta muy poco apoyo en la derecha y harto apoyo, 79% en la izquierda. Pero cuando nosotros le preguntamos a las personas de derecha qué es lo que creen ellos que piensa la izquierda, se produce un fenómeno distinto al anterior y que es un fenómeno de subestimación. Es decir, las personas de derecha
creen que el 58% de las personas de izquierda está de acuerdo con esa frase. Es decir, voy a hacerlo en términos bien simples, las personas de izquierda, a los ojos de la persona derecha, son menos de izquierda de lo que realmente son. Y al revés, a los ojos de la derecha, a los ojos de la izquierda, las personas de derecha son más de derecha de lo que realmente son. Es un poco la dinámica. Evidentemente, en ambos lados hay fenómenos de sobreestimación y subestimación. No es un fenómeno que se dé, digamos, exclusivamente de un lado y del otro, pero sí, y les adelanto como resultado, tiende a ocurrir que en general la izquierda sobreestima y la derecha subestima. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, dice, la primera frase, el aborto, ustedes no alcanzan a leer la frase, ¿no es cierto? No. El aborto debe volver a ser prohibido, la frase que ya conocimos, es decir, no debe permitirse bajo ninguna causal. Y ya vimos el ejemplo, 13% de apoyo en la izquierda, 44% en la derecha, y la atribución es de 75 puntos, por tanto 31 puntos de brecha subjetiva. Se debe privilegiar el crecimiento económico y el empleo por sobre la protección del medio ambiente. La izquierda está con un 17% de acuerdo, la derecha con un 48% de acuerdo, pero la izquierda le atribuye a la derecha un 78%. Es decir, ahí hay una brecha de 30 puntos. Otro ejemplo, las personas deben poder acceder libremente a las armas para su defensa personal. Solo el 18% de las personas de izquierda está de acuerdo, el 44% de las personas de derecha está de acuerdo, pero la gente de izquierda cree que el 71% de las personas de derecha está de acuerdo con esta frase. Por lo tanto, 27 puntos de brecha subjetiva. Y por último, la educación y la salud deben ser provistas principalmente por empresas y organizaciones privadas. Solo el 16% de la izquierda está de acuerdo, el 49% de la derecha está de acuerdo, pero la izquierda cree que el 70% de la derecha está de acuerdo. Así tenemos una brecha adicional de 27 puntos. Esto es lo que muestra, les contaba, como les decía al principio, el ejercicio más bien regular de sobreestimación que tienen las personas de izquierda sobre las personas de derecha. Veamos algunos casos en el sentido opuesto. El primer caso se parece a los anteriores, es uno de los casos en donde la derecha sobreestima. Habíamos visto que frente a la frase se deben eliminar las restricciones de ingreso de inmigrantes al país, había prácticamente consenso pleno entre las personas de izquierda y las personas de derecha, es decir, muy pocos de ellos estaban de acuerdo con esa frase, con la liberación total de restricciones. Sin embargo, cuando les preguntamos a las personas de derecha sobre lo que ellos creen que piensan las personas de izquierda, nos entrega la cifra de un 59%. Es decir, en ese caso hay 33 puntos de distancia, es lo que le atribuye a la derecha a la izquierda. Pero los otros casos son casos en donde la derecha subestima. Por ejemplo, durante los años de dictadura, la economía del país vivió un retroceso importante. 33% de las personas de derecha está de acuerdo con esa frase, solo el 33%, 79% de las personas de izquierda, pero las personas de derecha le atribuyen un 58% a las personas de apoyo a esta frase a las personas de izquierda. Otra frase, los derechos sociales como educación y salud deben ser provistos principalmente por el Estado. El 77% ya vimos que de las personas de derecha está de acuerdo con esta frase, el 92% está de acuerdo con esta frase de la izquierda, pero las personas de derecha le atribuyen solamente un 79% a las personas de izquierda. Que si se fijan, y esto es casualidad, pero tiende a coincidir, se parece harto a lo que ellos mismos piensan. Es decir, en el fondo hay un espacio de sorpresa para las personas de derecha al darse cuenta de que la preferencia por la prohibición estatal es mucho más grande en la izquierda de lo que ellos realmente creen. Los pueblos indígenas deben tener sus propios territorios. 44% de apoyo en la derecha, 81% de apoyo en la izquierda. Pero las personas de derecha creen solamente que el 66% de las personas de izquierda están de acuerdo con esa frase. Es decir, la percepción, digamos, de mayores derechos a nivel, digamos, de control territorial de las poblaciones indígenas es mucho más alta en la izquierda de lo que realmente creen las personas de derecha. Entonces, como resumen, vemos que si bien hay fenómenos de sobreestimación y subestimación, aquí colocamos las frases no solamente en abstracto para no entrar en detalle, pero de las 9 frases que medimos para ver las percepciones que tenían las personas de izquierda sobre la derecha y las 9 frases que medimos para ver las percepciones de las personas de derecha sobre la izquierda, vemos que arriba las personas de izquierda tienden a sobreestimar y abajo en la derecha las personas de derecha tienden a subestimar a las personas de izquierda. Entonces el fenómeno
en resumen, es un fenómeno que no es simétrico. Y es interesante eso porque cuando uno habla de polarización, cuando uno habla de dos bandos, cuando uno habla de izquierda y derecha, espontáneamente lo que tiende a ocurrir en la cabeza es que uno tiende a pensar en simetría, es decir, que lo que pasa de un lado pasa en el otro. Y lo cierto es que no. Hoy día, lo que significa ser de izquierda y lo que significa ser de derecha, para las personas, digamos, que se clasifican con esa etiqueta, y eso fue lo que hicimos en la encuesta, parece que son cosas bien distintas. Ahora bien, como a nosotros nos interesa medir las distancias, independientemente si son sobreestimaciones o subestimaciones, porque las dos son problemáticas, construimos un indicador que lo transforma en absoluto. Y esto nos interesa mucho porque la metáfora de la distancia es interesante porque la solución para la distancia es justamente el encuentro. Y la distancia, por definición, es absoluta. No hay distancias negativas y positivas. Por lo tanto, nosotros con este indicador lo que hicimos fue clasificar a las personas según su capacidad de predecir o de conocer lo que piensa el otro. Y esto lo hicimos independientemente si se tiran con el tejo pasado o se tiran con el tejo corto, digamos, independientemente si sobreestiman o subestiman. Y este indicador, de alguna forma, es el que refleja la vocación de estudio de línea base de este estudio, en el sentido de que pensamos y queremos seguir midiendo esto para ver si efectivamente las noticias mejoran o no. En este caso, obviamente, la noticia buena sería que el grupo de personas que hemos llamado muy conectados crezca y que el grupo de personas que hemos llamado nada conectado desaparezca o se disminuya. Para dejarlo en claro, las personas nada conectadas son personas que en promedio tienden a equivocarse en 40 puntos respecto a lo que piensa el otro, si son de izquierda o derecha. Y las personas muy conectadas, que son las que, por así decirlo en lenguaje coloquial, le achuntan, son personas que en general tienen 19 puntos o menos, es decir, que efectivamente anticipan lo que piensa el otro, independiente de la distancia que tengan respecto al otro. Por eso es que son fenómenos autónomos. Yo puedo estar muy polarizado, puedo tener posiciones muy extremas, pero yo puedo conocer o no conocer lo que piensa el otro. Es decir, es mi nivel de prejuicio. Gracias. Pero este ejercicio que vimos, que nace de especular, es decir, que nace de la invitación a las personas a que atribuyan posiciones a los otros, que fue la principal innovación y que es lo que nos invita a pasar de polarización en singular a polarizaciones en plural, también tiene otro giro cualitativo, y que otra innovación del estudio es que, además de medir los ejes clásicos izquierda-derecha, quisimos medir también las tensiones que se producían o las distancias que se producían en otros ámbitos sociales. Entonces, ¿qué otros ámbitos exploramos? Exploramos la distancia entre lo masculino y femenino, entre hombres y mujeres, entre personas que viven en regiones y personas que viven en Santiago, la región metropolitana, personas que dicen tener ingresos bajos y personas que dicen tener ingresos altos. Obviamente siempre las posiciones intermedias, como ocurría con las personas de centro o las personas que no se clasifican, quedan fuera del juego, solamente uno puede jugar los polares. Personas que se identifican con algún pueblo indígena y personas que no se identifican con ningún pueblo indígena, personas que se declaran ateo, agnóstico o que dicen no tienen ninguna religión, y personas que se identifican con alguna religión, personas que se definen como inmigrantes y personas que no se definen como inmigrantes, personas que no tienen ningún rol directivo en la empresa o organización donde trabajan, y personas que ocupan un cargo directivo, personas que tienen entre 60 años o más y personas que tienen 29 años o menos. ¿Se fijan? Es un listado no queremos usar la palabra clivaje, porque eso es muy propio como de la mirada política, pero son pares que efectivamente operan como opuestos, y son justamente los pares improbables en donde las probabilidades de encuentro son más bajas. Esto, en definitiva, y es importante decirlo, esta metodología, este diseño de este estudio, nace como una extensión orgánica de lo que ocurre en la dinámica concreta de los encuentros presenciales del 3xI. Es decir, la lógica, la filosofía de los pares improbables es la que nos invitó a pensar en la posibilidad de incluir otros pares, otros clivajes distintos a las lógicas clásicas de izquierda-derecha, para justamente poder medir a nivel nacional aquella dinámica que se observa de encuentro de pares improbables en los encuentros presenciales del 3xI. Entonces, en general, volvamos al principio, habíamos visto que las distancias físicas simples, digamos, entre las opiniones de un par y otro son bajas en el mundo social, menos que en el mundo político, pero eso tiene sus bemoles. Veamos algunos ejemplos de cosas que nos separan harto en el mundo social. En general son dos, tienen que ver con temas generacionales y tienen que ver con temas migratorios. Una de las frases que más separa, no solamente a nivel del mundo social, sino que en general en todo el estudio es esta, dice: las generaciones mayores
no entienden los desafíos de la sociedad que la sociedad debe enfrentar hoy en día. Solo un 18% de las personas mayores de 60 años está de acuerdo con eso, obviamente, pero un 68% de las personas de 29 años menos están de acuerdo con eso. Es decir, una brecha ahí, una distancia de 50 puntos, que es una distancia muy grande y que habla de un quiebre generacional bien significativo. Algunas frases respecto de inmigración, que es donde se produjeron también otros quiebres relevantes. Los inmigrantes son un aporte importante al desarrollo económico y social del país. Solamente las personas no inmigrantes, que están aquí en azul, el 48% de ellos está de acuerdo con esa frase. Pero el 89% del inmigrante está de acuerdo con esa frase. Es decir, la percepción que de ellos respecto al aporte económico no es compartida por la población. Los beneficios que da el Estado, atención, salud, educación, bono, deben ser prioritariamente para los chilenos. El 35% de los inmigrantes solamente está de acuerdo con eso, pero el 79% de las personas no inmigrantes está de acuerdo con eso. También es otra brecha muy significativa. Ahora, en general, lo que ocurre en el mundo de las polarizaciones, en el ámbito social, es que tienden a haber consensos. Pero son consensos bien especiales, son consensos que operan, digamos, en ámbitos discursivos, que se construyen en ámbitos declarativos, pero que cuando se llevan o se comparan con lo que ocurre en el mundo de la práctica, tienden a mostrar sus debilidades. Veamos el ejemplo más claro, no solamente por la importancia que tiene, sino que también por lo ejemplificador. La frase es la siguiente: el cuidado de los niños debe ser responsabilidad principalmente de la madre. Esa es la frase. Y obviamente los porcentajes de acuerdo son bajos. Es una frase, manifestarse a favor de esta frase es políticamente incorrecto, socialmente poco deseable. Entonces solamente el 18% de las mujeres manifiesta acuerdo y solamente el 27% de los hombres manifiesta acuerdo. Es decir, hay un consenso en torno a rechazar esta frase. Pero cuando le preguntamos a las mujeres qué porcentaje de los hombres creen que están de acuerdo con esta frase, las mujeres nos dicen que el 65% de los hombres está de acuerdo con esta frase. Entonces, lo que ocurre acá es que las mujeres especulan respecto al apoyo a los hombres a esta frase en base a lo que observan. Es decir, la mujer, el hombre responde desde lo que considera correcto y la mujer le atribuye la opinión al hombre en función de lo que observa en términos de comportamientos reales. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho el ejercicio digamos, asociado a la polarización subjetiva y no le hubiéramos preguntado a las mujeres qué es lo que creen que piensan los hombres, habríamos salido del estudio con una gran noticia y que efectivamente hay un consenso claro respecto a rechazar esta frase. Pero al introducir este dispositivo y hacer este ejercicio de especulación, emerge esta tensión. Esta tensión que habla no solamente de la brecha entre opiniones de uno y otro, sino que la brecha que hay entre los discursos y las acciones, entre las declaraciones y los comportamientos. Y este patrón se da en casi todos los pares en donde se produce una relación en donde uno de los pares ha estado históricamente menos vinculado a la toma de decisiones o menos asociado al poder. Veamos otro ejemplo. Los profesionales que viven en las ciudades de regiones no están tan bien preparados como los profesionales de Santiago. Entonces, el consenso es pleno, tanto las personas que viven en Santiago como las personas que viven en regiones, el porcentaje que está de acuerdo con esa frase es muy bajo, 18 y 19%, o sea, la diferencia es prácticamente cero. Pero cuando le preguntamos a las personas de regiones qué porcentaje de las personas de Santiago creen ellos que están de acuerdo con esta frase, nos dicen que es el 57%, que es la experiencia que ellos viven. 38 puntos de distancia subjetiva, es decir, 38 puntos de distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Otra frase... Sí. Las personas pobres en general no tienen la disciplina del trabajo, les cuesta cumplir compromisos. Nuevamente, solamente el 28% y el 35% de las personas de bajo ingreso y de alto ingreso está de acuerdo con esa frase. Pero le preguntamos a las personas de bajo ingreso, ¿qué porcentaje de las personas de alto ingreso crees tú que están de acuerdo con esta frase? Y el 63%. Y esto tiene que ver, no sé si se acuerdan ustedes, es otra forma de mirar exactamente lo mismo con los hallazgos del estudio Desiguales que hizo el PNUD hace unos 5 o 6 años atrás, en donde mostraba que justamente la desigualdad, más allá de las distinciones materiales, estaba articulada en torno al trato. Es decir, a la experiencia concreta, que es la que define finalmente la observación que hacen las personas, en este caso de menos ingresos, respecto a las personas con más ingresos. Y un último ejemplo, los pueblos indígenas en general no logran desarrollarse debido a su falta de esfuerzo. Lo mismo, 34% y 37% de las personas indígenas y no indígenas están de acuerdo con esa frase, sí, son porcentajes bajos, pero cuando le preguntamos a las personas indígenas
¿Qué porcentaje de las personas no indígenas creen ellos que están de acuerdo con esta frase? Nos dicen que un 54, es decir, hay 17 puntos de distancia. Y esta lógica, en donde cuando medimos posiciones de menor poder y posiciones de mayor poder, tiende a darse lo mismo, es decir, tiende a darse esta brecha subjetiva, esta distancia intersubjetiva que está determinada por la práctica. Bueno, este es el diagnóstico. La idea justamente es trabajar en la lógica de las soluciones y desde el punto de vista de la medición, es decir, de lo que implica el trabajo de encuestaje, nosotros construimos un indicador que de alguna forma refleja lo que en el contexto de los encuentros de 3xI, lo que en el trabajo de 3xI ha ido demostrando en términos concretos una mayor disposición al diálogo. Es decir, de alguna forma son actitudes, o si ustedes quieren prácticas, que en el caso de que fueran incorporadas por un porcentaje mayor de la población, esta situación de brechas o de distancias objetivas, digamos, materiales y subjetivas debería reducirse. Entonces les preguntamos a las personas en pares de frases para que se ubicaran en una escala entre medio, si se sentían más cerca de la frase de la izquierda, más cerca de la frase de la derecha. Voy a leer la frase. Pensar distinto es un obstáculo para ponernos de acuerdo y avanzar en la solución de los problemas, la frase de la izquierda. Por el contrario, que pensemos distinto enriquece las alternativas y ayuda a resolver los problemas. La otra frase. En política, lo importante es que se haga lo que quiere la mayoría. O bien, en política, lo importante es que dialogando lleguemos a soluciones comunes. En la vida diaria, no me gusta colaborar con los que piensan completamente distinto. O bien, en la vida diaria, intento colaborar con todos, incluso con los que piensan completamente distinto. Cuando alguien se expresa una idea contraria a la mía, tiendo a pensar que está equivocado. O bien, cuando alguien expresa una idea contraria a la mía, tiendo a revisar mi opinión y tratar de comprender la discrepancia. Y por último, me cansa escuchar a personas que piensan distinto a mí. Creo que están equivocadas o que me están mintiendo. O me gusta escuchar a personas que piensan distinto de mí, ya que me permite comprender otra perspectiva. Entonces, en la medida en que las personas, en una escala, porque tiene gradualidad, van eligiendo, se van autoidentificando con una u otra frase, van quedando clasificados en función de un indicador. Ese indicador es otro de los indicadores que a nosotros nos interesa ir midiendo en el tiempo. Acá nos arrojó un 27% de personas con baja, 36% con media y 37% de personas con alta disposición al diálogo. Y no voy a entrar en detalle acá, pero lo que sí tiende a pasar es que las personas que ocupan posiciones intermedias, dada su condición de bisagra, es decir, por ejemplo, personas que están en ingresos medios, que les toca convivir con personas de ingresos bajos y con personas de ingresos altos, tienden a tener disposición al diálogo mayor. Y en la medida, por ejemplo, en que avanza la edad, la disposición al diálogo crece porque en la medida en que uno vive más años, ha estado sometido a mayor nivel de diversidad. Y curiosamente, se fijan en las últimas barras, que habla mucho de lo que hemos visto en términos de poblaciones políticas acá, las personas que se clasifican como de izquierda o derecha tienden a tener una disposición al diálogo más baja que las personas que se clasifican de centro o que no se clasifican políticamente, lo que habla, digamos, de la tensión que se produce en ese ámbito. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Con esto tenemos bastante material. Esto es un estudio, como ven, que introduce subjetividades, que es difícil. Le pedimos a todos que lo ocupemos para construir encuentros y no para polarizarnos más.